Ya es costumbre en el canal que cuando se habla de Bolivia, Perú y Chile se desata algo como esto en la caja de comentarios. Y para evitar una masacre verbal de caníbales chauvinistas, su servidor se da el para nada grato afán de moderar la caja de comentarios, retirando algunas expresiones e incluso baneando a algunos usuarios. Y sí, el ban es permanente. Por lo que les pido respeto y consideración a la hora de publicar un comentario, para llegar a un debate alturado y productivo. Bienvenidos a Geopolitchat. Sin más, empecemos. En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más, con el sol, la luna y las estrellas. La situación actual de Bolivia es técnicamente la de un país mediterráneo, entendiéndose como un país encerrado en el continente o en medio de tierra firme, sin salida soberana al mar. Pero he ahí el detalle y mucho ojo a estas dos palabras clave, técnicamente y soberanía, que revisaremos más adelante, lo cual da pie a cuestionarse si realmente Bolivia no tiene acceso al mar. Pero primero veamos cómo empezó todo. Básicamente, Bolivia perdió el acceso soberano al mar después de la llamada Guerra del Pacífico, que libró contra su vecino Chile al lado del Perú, que también fue derrotado. En este video no entraremos en detalles sobre el conflicto, sino que lo abordaremos en un próximo video a detalle, ya que la situación y la gente lo pide desde ya hace bastante tiempo, y lo haré siempre y cuando lleguemos a esta cifra de likes. En términos simplistas, los vencedores, como en cualquier guerra librada durante la historia humana, imponen sus términos. Chile demandó la anexión de la provincia boliviana de Antofagasta y las provincias peruanas de Arica y Tarapacá. Así, la salida boliviana soberana al mar se perdió. Vale recalcar que el descalabro de la guerra, como en cualquier otra guerra que se haya librado, se sintió en los tres países y no solo por los derrotados. Tras el shock se firmó la paz y una serie de tratados que demarcaban los nuevos límites, además otras cuestiones afines. Otra consecuencia lógica fue el germen de un resentimiento tripartito que perdura hasta nuestros días. Esto nos lleva a 2013, año en el que la Bolivia zarista, feudal, bananera, bueno, como sea. En 2013 el gobierno plurinacional boliviano presentó una demanda ante el Tribunal Internacional de La Haya, para que, ojo con esto, para que se reconozca y se cumpla un supuesto compromiso que Chile había aceptado en algún momento indefinido para negociar una salida soberana al mar, con obvias intenciones de recuperar al menos una parte de su ultramar. Por esa razón, la estrategia de Bolivia que había presentado se basó en varios documentos firmados por los representantes de ambos gobiernos desde el final del conflicto. De acuerdo a Bolivia, en el lenguaje expresado en los documentos mencionados se asume que Chile tenía un compromiso legal para negociar una salida y no lo había cumplido. Demanda que finalmente fue rechazada en septiembre de 2018, dejando a Bolivia sin mar. ¿O no? De hecho, Bolivia técnicamente no tiene una, sino dos salidas al mar, pero déjenme explicar unos conceptitos previos antes para que nos podamos entender. Para entender esto debemos interpretar la demanda boliviana en términos jurídicos no como una reclamación directa para una salida soberana al mar en algún lugar geográfico específico, sino como una reclamación entre comillas más amable en la que las alternativas de salida al mar se discutirían confiriendo a Chile potestad a elegir un hipotético lugar por el que Bolivia tendría su salida, o simplemente decantándose por un fracaso de negociaciones, lo que hace que esta quejumbrosa demanda tenga aún menos sentido. En la era de la globalización, en el que el comercio mundial casi no conoce de fronteras nacionales, de unificación de la cultura, acceso a la red global y prácticamente de política unipolar, algunos conceptos han cambiado desde que surgía en el siglo XIX. Sin embargo, hay personas que, o que bien viven negando la realidad pensando que aún están en el pasado, o personas más inteligentes que ven en las primeras un potencial rebaño para cumplir su agenda personal reavivando patrioterismos baratos. Por ejemplo, el concepto de Estado-Nación es prácticamente obsoleto. Ya no vemos países cargándose unos contra otros por el espacio vital o colonias. Es más fácil y rentable dominar a un país económicamente, y no por unas simples amenazas o encontronazos las relaciones diplomáticas se rompen. Otra cosa muy distinta es que este proceso en algunos casos sea traumático, obligando a las poblaciones a adaptarse, a veces mediante la violencia. No todo es color de rosa, pero no nos desviemos del tema. En consecuencia de los dos puntos anteriores, el concepto de soberanía, nacido en el siglo XIX como parte de los fundamentos de los belicosos imperios de la época,
se entiende como una especie de propiedad privada, en el que el gobierno puede hacer lo que le plazca en su territorio sin interferencia alguna de factores externos, simplemente ya no existen. En conclusión, es posible que Bolivia tenga salidas al mar sin ser necesariamente soberanas en el sentido estricto de la palabra, y sin necesidad de montar una nueva guerra. Aquí lo curioso y lo más impactante. Y no me refiero al mal llamado Mar de Bolivia. Es cierto, probablemente nunca veamos una playa boliviana con surfistas bolivianos y Baywatch incluido, ¿o no? En realidad, esto no es del todo cierto. De hecho, Bolivia sí tiene una playa bañada por el Océano Pacífico. Se trata de una franja de 5 kilómetros de largo y menos de 1 kilómetro de ancho, que Perú le cedió de manera no soberana al país vecino en 1992, por espacio de 99 años, locación llamada eufemísticamente Bolivia Mar. La concesión, se decía, serviría para reducir los lazos comerciales con los puertos chilenos, además de autorizarle el flujo turístico restricto, pero además incluía otros dos elementos: crear una zona franca industrial en la ciudad peruana de Hilo y dar facilidades a los bolivianos para que usaran las instalaciones portuarias de la localidad. La zona franca nunca se puso en marcha y solo un puñado de empresarios utiliza Hilo porque sus tarifas son más caras que las de los terminales chilenos. En cuanto al turismo, en aquella explanada no se llegó a poner ni una sola sombrilla, ya sea una tomadura de pelo por parte de los peruanos o una oportunidad desaprovechada, se los dejo a ustedes. El hecho es que técnicamente Bolivia sí tiene playa. La segunda salida al mar es mucho más viable y mucho menos cínica que la propuesta peruana. Bolivia es parte de un acuerdo multinacional de libre navegación por el río Paraná, que desemboca en el Océano Atlántico. Es decir, Bolivia puede circular sin pagar un centavo por el río Paraná, en el cual tiene emplazado un puerto fluvial localizado en la provincia de Santa Cruz. Irónicamente, este pequeño puerto es en sí el puerto más importante del país, pero nuevamente el gobierno boliviano, en vez de ampliar la infraestructura, decidió gastarse millonarias sumas en abogados de talla mundial o en la construcción de este lujosísimo edificio. Por si fuera poco, Bolivia es socio de la construcción de la hidrovía Paraná-Paraguay, que además incluye a Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Un país también mediterráneo que encontró por aquí su salida al mar sin tanto aspaviento. Como siempre, les dejo las conclusiones finales a consideración. Esto ha sido todo por este vídeo. Si quieres ver más contenido, por favor suscríbete, marca la campanita, déjame tu like, comenta y no olvides compartir este vídeo. Les ha hablado Webmaster66 para Geopolitics Channel. Gracias y hasta un próximo programa.